siento que los tiempos del Señor se han acelerado y la venida de Él es muy pronta, por lo cual el mensaje que hoy quiero compartir entiendo que es muy relevante con todo esto. Pero debemos comenzar por esto. Muchas veces, y ustedes tienen presente el libro de Ruth, la historia de Ruth. Muchas veces hablamos acerca de la situación de Ruth y de Booz, ¿no? Y de Naomi, y cómo Booz representa al pariente que funciona como un Goel, como un redentor, lo cual asimismo es una imagen, una sombra de Yeshua. Cuando ustedes leen Ruth, por las enseñanzas que se desprenden de su texto, sabemos que esto tiene mucho valor para aquellos que elegimos servir a Yeshua en nuestra vida. Permítanme recordar los primeros 4 versículos, los primeros pasajes de Ruth. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Naomi, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, o Naomi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, en este marco, la suegra de Ruth no es cualquier persona o imagen usada al azar. Sabemos que es la madre del fallecido esposo de Ruth, ¿sí? Pero algo que no hemos tratado en otras ocasiones, aunque sí lo expresamos cuando hablamos del libro de Ruth, tiene que ver con la situación del primer esposo de la moabita, del primer esposo de Ruth. Y cuando pensamos en el padre de este hombre, Elimelech, entendemos obviamente que este primer esposo, ¿sí? Lo que estoy diciendo no es, no es nada oculto, este primer esposo de Ruth era hijo de Elimelech. Ahora, ya todas las personas que hace tiempo nos acompañan han escuchado muchas palabras en hebreo, por lo que no es difícil que en el nombre de este varón de Judá puedan reconocer 2 palabras, Eli y Melech. O sea, con sencillez sabemos que este hombre que partió de la zona de Judá, de Belén Efrata, esposo de Naomi, tiene un nombre compuesto que significa Dios y Rey. Eli y Melech, Elimelech. Quizás lo que estoy diciendo para un hermano cristiano que esté escuchando estas palabras, bueno, sea algo nuevo. Lo invito a que lea en su Biblia. Seguramente, si es una Reina Valera 1960, hecha de las Sociedades Bíblicas Unidas, tiene algún tipo de llamada de atención donde explica acerca del nombre Elimelech. Pero le hago sencilla la búsqueda y le digo que Elimelech significa algo así como Dios y Rey. ¿Sí? Es un nombre compuesto. Eli, ¿sí? Nuestro Dios, Dios, y Melech significa Rey. Sé que no se hace mucho hincapié en el primer esposo de Ruth, ¿sí? Este hijo de Elimelech. Y muchas veces no se hace hincapié porque, como murió antes de dejar descendencia, se trata de alguien que quizás no deban considerar. Pero no es así. Repito, el primer esposo de Ruth es alguien muy importante. Y ustedes saben a qué estoy apuntando. Todos sabemos que en la situación de Ruth, rescatada, ¿verdad?, por su pariente, esta Ruth moabita, hay un símbolo, hay una sombra de la iglesia, de la Gajal de Israel. Por lo cual, este primer esposo de Ruth no es algo para desconsiderar.
Si consideramos y pensamos que Ruth es una representación de la iglesia, entonces podemos interpretar que en el primer esposo de Ruth también tenemos una representación de nuestro Salvador. Es más, tenemos que recordar que antes de que la iglesia pueda ser rescatada, Él, con mayúscula, lo digo, tuvo que morir por todos nosotros. Antes de que se concrete el rescate de la Moabita, lo cual es una sombra de la iglesia, fue preciso que el primer esposo muriese. Entonces, de la misma manera en que vemos en la persona del primer esposo de Ruth una sombra del Hijo amado de Dios, lo repito porque seguramente hay algún hermano cristiano que no está acostumbrado a este discernimiento de las Escrituras. Y discúlpenme aquellos que están acostumbrados a discernir las Escrituras a la luz de Remes, ¿sí? de la interpretación hebrea. De hecho, muchas veces digo que estamos tan acostumbrados que nos olvidamos, o muchos se olvidan, de el nivel de conocimiento, de interpretación que tenían antes en la iglesia evangélica. Pero estas cosas que para nosotros son tan sencillas de ver, muchas veces personas que vienen del cristianismo se sorprenden, porque no hacen la relación que nosotros hacemos acerca de que el pariente redentor es una representación del Goel, del Redentor de Israel, que es nuestro Señor Yeshua. Y es por eso que quizás hoy trato de explicar un poquito más estas cosas. Repito, este primer esposo de Ruth que muere es una representación simbólica, es una sombra profética del Hijo de Dios muriendo. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Y porque este es un hijo, ¿sí? Este hombre que se casó con Ruth, es un hijo de Elimelech, o sea, de que es Dios y Rey. Observen ustedes que es muy sencillo de ver, pero disculpen hoy los que, los que ya tienen años, porque estas cosas de alguien que proviene del cristianismo o alguien que está en el cristianismo, evangélico, pentecostal, bautista, estas cosas no las ven. Ahora, de igual manera, como nosotros podemos ver que el primer esposo de Ruth es una sombra del Hijo amado de Dios que murió para que luego la esposa sea rescatada, y que en Ruth vemos una sombra profética de la iglesia, de igual manera, en la madre de este hombre que ha muerto, esposa de Elimelech, tenemos una sombra profética de una de las personas de la Trinidad. Bajo esta perspectiva, podemos ver en la madre del primer esposo una representación del espíritu de santidad, de Ruach HaKodesh. Y esto es algo más que un simple juego de palabras. ¿Saben por qué digo esto? Recuerden Juan capítulo 16, versículo 13. Son palabras de nuestro Salvador. Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Ruach HaEmet, o que también conocemos como Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, o Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. En el texto de Ruth, ¿quién conduce a la moabita al conocimiento de lo que debía hacer para ser rescatada? Nada menos que la suegra de Ruth, Naomi, la madre de quién? Del primer esposo. ¿La esposa de quién? De Elimelech, de Dios y Rey. Lo que nos está mostrando, como les digo, a la suegra de Ruth, a Naomi, como una muestra, un símbolo del espíritu de santidad. Así como la suegra conduce a la moabita al encuentro del Redentor, de igual manera el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, conduce a la iglesia al conocimiento del Redentor. Ahora, ¿termina allí la dirección del Espíritu Santo? Las propias palabras del Señor recogidas en el texto de Juan nos dicen que guiará a toda verdad. Entonces podemos pensar que la sombra profética del Espíritu Santo contenido en la imagen de la suegra de Ruth
nos puede enseñar muchas más cosas. Ahora bien, pensemos entonces en el texto de Ruth como algo con enseñanzas que debemos adquirir para nuestras vidas, ya que es un ejemplo de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas al guiarlas. Veamos este versículo. Ruth 2:19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Observen ustedes que estamos diciendo que en la suegra de Ruth hay una representación del Espíritu Santo hablando con la iglesia y guiándola. Entonces, en este versículo 19, tenemos dos preguntas que enmarcan toda la situación. Eifolikatet ayom, ¿dónde has recogido hoy? Beaná asit, ¿y dónde lo has hecho? O ¿dónde has trabajado, como aparece aquí? En una primera observación podemos pensar que se trata de lo mismo, como si la pregunta se estuviese repitiendo. Sin embargo, se trata de dos cuestiones diferentes. Porque la primera, ¿dónde has recogido hoy? Eifo liketet ayom, ¿dónde has recogido hoy? Se refiere al lugar específico donde recogió las espigas. Pero la segunda, Beanasit, ¿y dónde lo has hecho? Se refiere al propietario del campo. Entiendo que esto en nuestra lengua, en el castellano, no lo percibimos bien, pero está así. Ahora, yendo a lo que deseo apuntar, veamos la primera pregunta. Eifo likatet ayom, ¿dónde has recogido hoy? Más allá del grano en particular que recogió, hay una verdad sencilla para entender. Lo que Ruth recogió fue grano que estaba maduro para ser cosechado. Hay muchos que pierden el tiempo en ver si se trata de cebada, si se trata de trigo. Acá lo interesante es que es grano que está maduro para ser cosechado. Esto, en un nivel remes, un nivel alegórico, nos conduce a la misma situación que revela el Mesías cuando se encuentra con los Shomronim, con los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes? Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando Yeshua dijo esto, se refería a los samaritanos. Estos siempre se vistieron con ropas blancas, ¿sí? Como costumbre. Y es sencillo entender que se refería a qué cosa, a la multitud de samaritanos que se acercaban a recibir la palabra. Recuerdan ustedes, ¿no? El texto de Juan 4, cuando da agua a la samaritana, le dice, le revela cosas, ¿verdad? Ella va a su pueblo y vuelve acompañada de toda esta gente, toda esta multitud. Y nuestro Señor Yeshua hace esta especie de alegoría, este eremes. Bueno, esto también nos conduce a aquel texto de Ruth. ¿Por qué? Porque el grano estaba listo para ser recogido. Ahora bien, tanto en tiempos de Ruth, tanto en los tiempos de Yeshua con los samaritanos, como en los presentes, ¿cuál es la situación de todas aquellas personas que están listas para la cosecha? O sea, para que el Evangelio les sea predicado. ¿Se encuentran estas personas en un estado de pureza espiritual, de libertad de conciencia, de plenitud de espíritu? No. Las personas que se encuentran para ser evangelizadas son personas que no han sido rescatadas de las garras del pecado. Son personas que se encuentran bajo las maldiciones de la Torá. Alegóricamente es como si dijésemos que Ruth la que está et mashea ya mekulal, Ruth recogió aquello que estaba maldito. ¿Y para qué lo hizo? Para que deje de estarlo. La iglesia, representada aquí en Ruth, busca llegar a las personas que están perdidas. Es más, gran parte de esas personas que están perdidas están en manos de inescrupulosos, de personas
que los tienen engañados. Es como si debiéramos decirles, no dejen que sus profetas que están en medio de ustedes y sus adivinos los engañen. No importa si se trata de creyentes de religiones falsas o idólatras o ateos, cualquiera de ellos tiene su mente y corazón cautivado por la falsedad, por el engaño, y de eso hay que quitarlos. Pensemos en esto. Cuando las personas llegan al bautismo, todavía se encuentran vivas. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué dice Ricardo? ¿A qué apunta? Que el bautismo es un símbolo de la muerte de la persona de la vida anterior de pecado. Cuando alguien pasa por las aguas del bautismo, está simbolizando que muere a su vida de pecado, de transgresión a los mandamientos, de transgresión a la voluntad expresada de Dios. Por eso digo que cuando las personas llegan al bautismo todavía se encuentran vivas. ¿Vivas para qué? Vivas para el pecado. Mueren simbólicamente en el bautismo, mueren al pecado y vuelven a la vida. Ahora, en Lejlei, Jerestoarit Bit Milá, no hay pureza en los vasos de barro en el bautismo. Los vasos de barro estarán purificados luego del paso por las aguas. Recién cuando mueren a su anterior vida, simbólicamente en el bautismo, podemos decir con certeza que se han purificado. Cuidado, no estoy diciendo que una persona que no pasa por las aguas del bautismo estará espiritualmente impura, pues es posible que una persona pueda entregar su vida a Yeshua y no tener tiempo de llegar a bautizarse. Lo que estoy diciendo es que este símbolo muestra la importancia del nuevo renacimiento, que nos lleva de muerte a vida. Pero también esto nos conduce a algo, la necesidad del bautismo en espíritu. Si bien no es momento de profundizar en esto, muchos sabrán seguramente que para que el vaso de cerámica de barro pueda contener agua y no romperse, antes tiene que pasar por el fuego. Recién ahí, luego de haber pasado por el fuego del bautismo en los Hakodesh, en el Espíritu Santo, podemos decir que Ari Bederson Inaj, un león conducirá un rebaño de ovejas. Pensaba en profundizar en esto, pero quiero recomendar desde este lugar un video que ha hecho nuestra hermana Ximena desde Uruguay, donde ha hablado de este mover del Espíritu Santo en las personas y cómo ello se ve a través del fruto de sus vidas. Cuando hablamos de ser bautizados por el Espíritu Santo, no estamos hablando de los dones, los cuales sí son un resultado del bautismo. No hablo en contra de los dones, de hecho los tengo. Hablo a favor de los frutos del Espíritu que se ven en una persona que ha recibido el bautismo en Ruach HaKodesh. Pensemos por un instante en todas aquellas personas que están sufriendo en sus vidas, como antes de conocer a Yeshua sufríamos nosotros. Nadie tiene que sufrir la soledad de encontrarse despojado de la presencia de Dios. Cuando pensamos en la frase de la suegra de Ruth, representando espiritualmente a Ruach HaKodesh, que dice, Eifol ikatet ayom, ¿dónde has recogido hoy? Tenemos que recordar las propias palabras del Mesías. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas personas que tienen que ser recogidas se encuentran en un estado de desamparo. Ahora, ninguna persona tiene que sufrir la ausencia de Dios en su vida, porque ya Yeshua sufrió ese padecimiento por nosotros. Cuando Él le dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Él se encuentra desamparado. ¿Para qué? Para que nosotros no nos encontremos desamparados. Él ya experimentó lo que significa y se siente encontrarse desamparado de Dios, precisamente para que ningún ser humano deba pasar por esa situación. Cuando se recogen las espigas maduras en el campo, se recoge aquello que se encontraba en maldición para llevarlos a la bendición del reino de los cielos que se ha acercado. Recordemos aquello que hemos dicho en otras ocasiones. En cada una de las personas creadas por el Eterno se encuentra una chispa divina, una partecita de la luz original que se dispersó en el mundo cuando el pecado entró. Cuando la iglesia recoge las almas que se rescatan del pecado, es como si tuviese un cesto donde va recogiendo las chispas de luz que estaban perdidas.
Y es así que la iglesia, teniendo esa inmensa vasija de luz, puede iluminar a todo el mundo. La luz no es el conocimiento que se pueda tener, no son las diversas lenguas que pueden hablarse, no es el gran templo que pueda construirse. La luz está compuesta por millones de chispas encontradas y protegidas para ser consagradas al Dios de Israel. Veamos la segunda pregunta que hace la suegra, que hace el Espíritu Santo. Beaná asit, ¿y dónde lo has hecho? Para pensar en esto, tenemos que tener presente algo. Eich itgelea Mashiach, ¿cómo se revelará el Mesías? Ya dije que esa parte del versículo hace referencia al propietario del lugar donde se recogió. Y aquí deseo hacer una observación. Muchos creyentes piensan demasiado en la obra del maligno, antes que concentrarse en la obra del Hijo de Dios. En ocasiones, y a todos nos ocurre, pensamos demasiado en la esclavitud de las personas en manos del maligno, olvidándonos que el verdadero amo del universo es el Padre y que todo ha sido creado por el brazo de Yahweh, que es el Hijo, con la intervención del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Es cierto, hay territorios que temporalmente están en manos del maligno, pero todo pertenece al dueño y creador de todas las cosas. Hay lugares santos que tienen ocupas espirituales, engendros de maldad que deben ser desalojados. Todos podemos decir las cosas en las cuales el Salvador ha cambiado nuestras vidas. Sabemos de esto que muchas veces se ha hecho un circo de los testimonios. Sin embargo, realmente todos tenemos el deber de decir, Amsure Medutai, les entregaré mi testimonio, mostrando cómo el amor del Mesías de Israel nos ha rescatado del mundo en el cual estábamos perdidos. El testimonio que tenemos acerca del rescate que hemos recibido de parte del Señor, sacándonos de este mundo de corrupción y pecado, es para que sea compartido con todos. Recordemos lo que Él mismo nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un comentario al margen para quien no lo sepa, lo último de la tierra es la Antártida, a donde también ha llegado el testimonio de los hijos de Dios. Nuevamente me pregunto, Eich itgelea Mashiach, ¿cómo se revelará el Mesías? El Mesías solamente se revelará a partir del testimonio que reciban las personas mediante nuestra predicación. Ahora, ¿está el mundo preparado para escucharnos? Nuevamente la pregunta la encontramos en los pasajes de Ruth. El contexto en el cual se da la partida de Elimelech de la tierra de Judá es de una gran hambruna. Puesto que sabemos que el libro de Ruth tiene un sentido espiritual innegable para todos nosotros, creyentes en Yeshua, que sabemos que el Mesías desciende en cuanto a su parentesco físico de aquella moabita que se casó con uno de los hijos de Elimelech. Todo el libro tendrá aspectos espirituales significativos, de importancia. Este detalle del hambre en la tierra nos muestra también el estado actual del mundo y la íntima conexión que hay entre los eventos. El Mesías Yeshua debió morir para rescatar lo que estaba perdido, pero luego resucitó, lo cual tenemos en la existencia de estos dos maridos en la vida de Ruth. Uno primero que muere, perteneciente a la tribu de Judá, que representa el sacrificio del Hijo amado de Dios por la Iglesia, y un segundo miembro de la tribu de Judá, que rescata, el cual simboliza a nuestro Señor resucitado rescatando la Iglesia. Pero hay una conexión entre ambos eventos que no tiene que pasar desapercibida. El hambre espiritual que ha caracterizado el mundo y que Yeshua viene a corregir. Por eso se nos dice en Ruth, había hambre en la tierra. Y por esto no es casual que se diga lo siguiente en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambrunas, y terremotos en diferentes lugares. Habrá hambre. Esta hambre no es solamente la escasez de bienes materiales para poder comer o economías devastadas. Esta hambre tiene un sentido espiritual. Antes del regreso del Mesías, hambre espiritual habrá en el mundo.
Y ahora nos encontramos en ese momento. Veamos todavía un pasaje más de Ruth. Ruth 2:21. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. ¿Por qué le ha dicho Imanarim Asher Litad Bekim, júntate con mis criadas? O mejor dicho, júntate con las jóvenes. ¿Por qué vos le ha dicho eso? Porque esta reunión es simbólica de la reunión de las tribus de Israel. Miren, en este sentido podemos recordar a Jeremías 31:1, donde dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Eyele Elohim lejol mishpot Israel. Yo seré el Dios de todas las tribus de Israel. Dios nos ha dado la promesa de que nos reuniría a aquellos que fueron dispersados entre las naciones. Ayer pisuru bagoim. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Obviamente que el año exacto lo desconocemos. ¿Quién sabe? Tal vez sea Aharem y Hamad Harbot Batzel, después de la guerra de las espadas de hierro. Pero para terminar, como no sabemos cuándo ocurrirá su venida, pero sabemos que el mundo está preparado, porque el mundo tiene hambre espiritual de la llegada de la palabra del Hijo de Dios. El mundo está preparado. Y repito, como no sabemos cuándo ocurrirá su venida, pero sabemos que somos nosotros sus testigos para ir y predicar el Evangelio por todos lados. Hay una pregunta que resuena desde los cielos y desde nuestro interior. Tikatet Ayom. ¿Has recogido hoy? ¿Hemos recogido hoy? Una pregunta que dejo pendiente. Mi nombre es Ricardo y este es un audio y seguramente un video para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Y hago un pequeño llamado. No pierdan más el tiempo. Es el momento de salir a predicar el Evangelio a todas las naciones, porque el tiempo se terminó. Shalom.